Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 5, del 1 al 12. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el mar, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Yo estaba paralítico, ¿no?, cuando el Señor me rescató. No me acuerdo qué edad fue, si fue a los 34, 36, no sé, pero me rescató. Después empecé a congregarme, sentado estaba, ¿no?, a donde me congregaba en esa iglesia y esperando recibir algo de lo que estaban ahí para poder empezar. Si bien el pastor de aquel lugar daba enseñanzas, ¿no?, bíblicas, pero seguía paralítico, porque el Señor me había liberado de todos mis pecados, me había sacado de ese mundo de perdición en el que estaba. Pero sentía que me faltaba algo, sentía que algo estaba faltando en mi vida, y era el alimento nuevo, ¿no? Cuando uno tiene el encuentro personal con Jesucristo, en los primeros tiempos parece todo fácil, pero después cuando empieza, como quien dice, a aterrizar a este mundo de vuelta, están las dificultades, porque uno no sabe para dónde ir, qué hacer, cómo conducirse. Y en aquel tiempo, como ahora, estaba lleno de modas la iglesia, ¿no? Un día para esto, un día para aquello, un día para lo otro, un día para aquello. Y uno estaba esperando siempre el momento en que le tocara a uno, como a este paralítico, ¿no? Había una multitud, decía, y el Señor fue a una sola persona, al que estaba ahí hacía unos cuantos años ya paralítico, y no tenía quien lo meta, decía, cuando se movía el agua, cuando de tanto en tanto descendía el ángel. Y a mí me pasó como creo que le pasó a muchos de ustedes, ¿no?, que estábamos sentando esperando que aquel que estaba al frente o alguien se acercara a nosotros y nos dijera: este es tu tiempo. Y ese es el gran mal que hacemos los hombres. Nosotros tenemos que esperar al Señor, no a los hombres, a ningún ángel. Nosotros no hace falta que el ángel nos venga a tocar. Simplemente si es mandado por Dios, por supuesto, ¿no? Pero seguí paralítico mucho tiempo, hasta que empecé a comprender algunas cosas a través de la lectura bíblica, pero seguía paralítico, porque estaba ahí esperando que el que estaban al frente de la obra o los otros que estaban con él, los que se decían diáconos y otros puestos que tenían, se acercaran y me dijeran qué tenía que hacer. O les preguntaba y bueno, no había respuesta. Hasta que realmente entendí que el que me tenía que sanar se llama Jesucristo, no el nombre que tenía al frente de ese templo, no los que estaban adentro, los que estaban afuera, no que tenía que esperar un día para que me oren, un día para que me hablen de esto, un día para que me hablen de lo otro. Cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que Dios empezó a hablarle a mi vida todos los días. En el momento que buscaba de leer su palabra, ahí tenía la respuesta para mi vida. Y así empecé hace muchos años y acá estoy.
sabiendo que el único Salvador se llama Jesucristo. Por eso yo siempre digo, a mí la iglesia no me salvó, a mí no me salvó el pastor, no me salvaron los hermanos, a mí me salvó Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Cuando tuve el privilegio de tener su palabra en mis manos y poder leerla cada mañana, ahí empezó a desatarse mi parálisis. A muchos no les gusta, ¿vio? Como soy, como hablo, como Dios me da las cosas, pero bueno, es lo que siento, yo no miento, a mí no me llamó Dios para mentir. Mentiroso era antes, mentiroso era embustero, era bastante, ¿cómo se llama? Mal hablado, todas esas cosas, porque uno cuando está en el mundo, Dios hace compañías y va adaptándose también a las modas que tiene el mundo, porque el mundo tiene sus modas, tiene sus cosas. Y la única moda que tuvo Jesucristo en mi vida y la sigue teniendo es que empiece a leer su palabra y trate de cumplir los mandamientos del Padre, porque no es una opción. Dios no dice si querés, Dios nos manda a poner sus mandamientos en nuestras vidas por obra. Si nosotros no obedecemos lo que está escrito, si nosotros no aprendemos y hacemos lo que Dios nos manda, nunca vamos a crecer. El hombre no nos va a ayudar a crecer. Podemos encontrar una persona sensata, por supuesto que nos va a tender la mano, pero no todos se acercan a nosotros para que empecemos a caminar. Está la envidia, está el celo carnal dentro de la iglesia, está aquel que te ve que querés hacer algo y te quiere frenar porque no se puede ser más que el que está al frente, ¿no? Dicen ellos. Cuando estuve en un pueblo, los primeros tiempos, había un hermano que se entregó al Señor y él era cartero de ese pueblo. Y conocía casi a todo el pueblo, porque era un pueblo chico. Y cuando vino al Señor, él venía con su esposa, con sus hijitos, y traía siempre 3 o 4 hermanos cada reunión. Y se le acercó uno de los hermanos, de los sabios que hay siempre, y le dijeron que él no podía hacer eso porque él era nuevo. Eso tenían que hacerlo los otros hermanos. Pero resulta que los otros hermanos no se preocupaban. Entonces siempre están queriendo parar la obra de Dios, ¿vio? Como cuando los discípulos querían parar a los chicos para que no vengan a Jesús. Y la iglesia de Jesucristo está lleno de paralíticos espirituales, porque está esperando que alguien venga, lo palmee y le dije, vení hermano, empezás a hacer esto, búsquelo usted a Dios. A usted lo llamó Dios a través del Espíritu Santo. No lo llamó para que esté sentado en un lugar y esté esperando que el hombre lo venga a adular y a que haga algo. Póngase a trabajar. Ya le sanó la parálisis el maestro. Busque qué cosa hacer. Júntese con otros hermanos, lea la palabra, busque a Dios y va a ver cómo va a cambiar toda su vida. No seamos esclavos de los hombres. No seamos esclavos de las instituciones, por más buenas que puedan llegar a ser. Entonces, lo primero que sentí de Dios es que me hizo libre. Me hizo libre de las cosas mundanas y me hizo libre de las reglas que ponen en las congregaciones. Y asumí para mi vida que la única regla que existe para mí es lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque me enseñó a respetar, me enseñó a darme cuenta de que si yo no estoy de acuerdo en un lugar, me tengo que retirar, me quedo en mi casa. ¿Para qué discutir? Si hay alguien que está al frente y hace años que está ahí, bueno, y él lo dice, ¿quién va a estar contra él si están todos haciendo lo que él le dice? Entonces, para no buscar contiendas, para no buscar peleas, para no estar siempre discutiendo, uno se tiene que quedar en su casa hasta que encuentre otro lugar. Y empecé a predicar y empecé a enseñar, y bueno, y había hermanos que me cuestionaban, ¿no? Porque yo en ese tiempo todavía estaba arrastrando la cruz de mi vida pasada. Estaba separado, estaba solo y andaba tratando de formar otro hogar con la mujer que hoy tengo. Y un día se acercó un hermano y me cuestionó, me dijo, usted no puede predicar la palabra porque usted vive en concubinato. Y bueno, lo escuché, por supuesto. Y al otro día, hablando con él de vuelta, Dios me puso la respuesta, ¿no? Entonces le pregunté, le digo, ¿usted hermano es casado legalmente? Sí, yo soy casado por la iglesia, tengo la libreta y vivo bien, tengo mi hogar, tengo mis hijos. Entonces le digo, ¿por qué Dios no lo llamó a usted a predicar la palabra? ¿Por qué no lo llamó a usted y le dio lo que me dio a mí?
Bueno, ahí se terminó toda la charla, ahí se terminó todos los cuestionamientos, ¿no? Tal vez yo lo herí en decirle esas cosas, pero bueno, es lo que en el momento Dios me permitió decirle. Así que todo esto que tenemos acá, nosotros estamos, ¿no es cierto?, viendo de parte de Dios qué es lo que podemos hacer. Él me ha puesto en este momento, en este lugar, tratando de reflexionar su palabra, pero con las palabras de Él, no con las mías. Yo no me siento acá con apuntes, ni con libros, ni con nada. Simplemente me siento acá y permito que Dios hable a través mío, porque a mí me hace bien todo eso, porque yo sigo aprendiendo. Porque me doy cuenta cómo está mi vida, en qué estoy errando, ¿no? Porque como les digo siempre, una cosa es pecar y otra cosa es luchar contra el pecado, ¿no? Si el hombre no quiere pecar, no va a pecar. Porque si lee la palabra, sabe lo que es pecado, sabe qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, seguimos siendo paralíticos donde estamos, porque nos hacen creer cosas que no son ciertas. Porque en los lugares donde nos congregamos no le hablan de la perfección, no le hablan de que hay un Dios que puede hacerlo nuevo totalmente, de que puede hacer de usted una persona útil, no solamente para usted, sino para el lugar donde se congrega y para la sociedad. Es el cuerpo de Cristo lo que tiene que prevalecer en el mundo, no las congregaciones. Yo le digo siempre a los hermanos que el día que se forme el cuerpo de Cristo, se van a dar cuenta, porque cada congregación sirve para un grupo de personas. Entonces ahí empiezan, yo soy mejor que vos, yo hago mejor las cosas, bla, bla, y siempre hay una competencia. Pero cuando el cuerpo de Cristo esté en la tierra como tiene que estar, todos vamos a ser uno. Es para toda la humanidad lo que Dios está preparando en los últimos tiempos. Porque el Señor no prepara a su pueblo. ¿A quién va a llevar el Maestro cuando venga? Si estamos todos peleados, todos separados. Y el templo, ¿dónde está el templo en Jerusalén donde se va a sentar el anticristo cuando el Señor arrebate su iglesia? ¿Se puso a pensar usted eso? Bueno, lea la Biblia. Si usted no lee la Biblia nunca va a entender los tiempos de Dios. Porque el enemigo está metido en las congregaciones, está metido en todas partes porque Él está para eso. Él vino para hurtar, matar y destruir, dice la Biblia. El Señor dijo, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y una vida abundante es saber la palabra de Dios, es entender lo que el Señor está haciendo con nosotros, lo que el Señor quiere hacer. Entonces, yo no le digo que usted se vaya de donde está, ni que se pelee con nadie, simplemente que empiece a leer, que medite la palabra, que busque en Dios las cosas que son para su bien, para el bien de los demás. Sin la guía del Espíritu Santo y la palabra, no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos entender la obra de Dios. Dios nos hizo libre a través del Calvario. Dios nos dio una nueva vida a través de ese ser maravilloso que fue, que es y será siempre Jesús. Él vino a dar la vida por nosotros, no la iglesia, no el pastor, no el hermano, no el evangelista, no el reverendo, no el profesor. Jesús se llama nuestro Salvador. No sé si usted sabía. Y si Él es nuestro Salvador, bueno, obedezca lo que Él le dice, como Él nos dejó las instrucciones en los evangelios para vivir. Fue una vida santa, una vida ejemplar, un hombre extraordinario, pero ¿cuál es el problema, a mi entender, de la vida de Cristo? Que materialmente Él fue pobre, vivió con lo opuesto. ¿Vio? Que la Biblia dice que Él no tenía donde apoyar su cabeza. Tal vez por eso a lo mejor no quieren parecerse a Jesús. Tal vez por eso lo rechazan muchos, porque creen que Él nos va a hacer poderoso materialmente. No se equivoque, hermano, no se equivoque, hermana. Si usted no lee la palabra, si usted no vive por la palabra, nunca va a conocer a Dios, ni a Jesús, ni se va a dar cuenta que es salvo. Porque las congregaciones cada una tiene sus reglas, se manejan por las cosas que le pasan, porque a ellos lo que les interesa es tener los lugares llenos, ¿no? Es decir, acá está el Señor porque somos un montón. Y yo acá estoy solo y también lo tengo a Dios.